Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas de actualidad con respecto a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La profecía es exacta. Todo lo que Dios determinó desde el principio para el tiempo de la iglesia se está cumpliendo. Pronto la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, terminaremos la tarea. Todo tiene un principio y tiene un final. Y hoy hablaremos de los tiempos finales, tales como están profetizados conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ir a una enseñanza dada por la Biblia con respecto a la vida de Pedro y de Juan. La Biblia es un libro de enseñanza y debemos conocer todo lo que hoy está sucediendo para poder entender acerca de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque así dice la Biblia, son tiempos peligrosos porque la maldad del hombre se habrá incrementado. Como nunca estamos viendo todo ello. Durante mucho tiempo hemos predicado de que hay una ira reprimida en el ser humano que estará aflorando en la medida que avanza el tiempo. La Biblia enseña que los tiempos últimos, antes de que termine la tarea de la iglesia, antes que venga un tiempo de juicio para toda la tierra, la Biblia habla de la violencia del ser humano, habla del enojo, habla de mucha muerte. Así que todo esto está registrado, además de las pandemias o plagas, pestes, terremotos, incendios. Todo lo que están hablando las noticias está registrado en la Biblia. Por eso hoy hablaremos de un tema de actualidad, la censura. La Biblia habla también de la censura, porque predicar el Evangelio es de valientes. No todos están dispuestos a hablar de Jesucristo. Todo el infierno se levanta para aquellos que hablan de Jesucristo. Por eso la censura tiene que ver con atacar la verdad. Y de eso vamos a hablar hoy, la censura que sufrieron el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando comenzó la iglesia cristiana. Desde el comienzo hubo censura. Pero este pasaje o estos pasajes que hoy estaremos revisando tienen una connotación profética. Hablan del futuro que ya estamos viviendo. Por eso hoy estaremos revisando los capítulos 3, 4 y 5 del libro de los Hechos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza, donde estamos hablando de los tiempos de actualidad. Sí, bueno, estamos en una nueva década, la tercera década de este siglo. ¿Comenzó este año? Sí, del 2021 al 2030, y bueno, todo lo que tiene que ver, porque esta es también la década de los 20 y todo lo que tiene que ver con el 20 tiene que ver con sueños y visiones, y de ahí pues Dios estará haciendo grandes cosas en esta nueva década. Y bueno, estamos ya empezando ahora año 2021, que es el inicio también del poder del Espíritu Santo, que tal como sucedió como en Pentecostés con la iglesia primitiva, Dios estará haciendo lo mismo, pero mejor y mayor todavía para este tiempo, porque la gloria postrera, como decía Geo, es mayor que la primera, o el vino, el último vino es el mejor vino que Dios ha reservado para este tiempo. Así que por eso Dios va a levantar tanto a adultos como a jóvenes, a los adultos en sabiduría y a los jóvenes en profecía, y van a hacer una mancuerna que el diablo no va a poder destruir, y el mundo será alcanzado entonces, y esa será una de las grandes señales para que venga nuestro Señor Jesucristo a recogernos. El Señor Jesucristo habló de predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, pero no se puede predicar el Evangelio porque estaremos hablando contra toda una oposición del diablo. Satanás se levantará
Satanás es un poder espiritual, es un poder de destrucción, es un poder que amedrenta, que atemoriza, que aterroriza, es un poder de la censura. Es el que dice, cállate, no hables la verdad. Todo esto está registrado en la Biblia. Cuando Cristo dio nacimiento a la iglesia, Jesucristo mismo dijo, no pueden salir a predicar a las naciones del planeta Tierra hasta que reciban el poder que viene de Dios, el poder para predicar el Evangelio. Vendrá por medio del Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo quien traerá el poder para hablar de Jesucristo. No cualquiera puede hablar de Jesucristo a menos que tenga el poder del Espíritu Santo, porque cuando menciona el nombre de Jesús, todo el poder del diablo manifestado en el planeta Tierra a través de personas se levantarán para querer callar a esa persona. Dice el Evangelio de Lucas, podemos leer lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando había ya resucitado, y entonces Jesucristo habló de la promesa de Dios el Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, que traería el poder de hacer milagros. Es el poder de confrontación de las obras del diablo. El diablo trae enfermedad, el diablo trae tragedias, el diablo trae ruina, pobreza. Bueno, el poder de Dios deshace todas estas obras. Por eso los enfermos son sanados. Por eso hay milagros que tienen que ver con un cambio de circunstancias. La obra del enemigo allí está, pero cuando hay un cristiano verdadero, hombre o mujer, que bajo el poder del Espíritu Santo está actuando, los milagros sucederán. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Pedro y Pablo, de Pedro y Juan, y hoy hablaremos de ello. Pero aquí en Lucas está hablando el Señor Jesucristo de recibir este poder. Está en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí están las palabras del Señor Jesucristo. No se puede predicar el Evangelio a menos que se reciba el poder. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 1, versículo 8, cómo el Señor mismo habló de este poder para predicar el Evangelio a todas las naciones del planeta Tierra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está entonces, ¿para qué es el poder? No podemos predicar a menos que tengamos este poder, porque hay que confrontar poderes territoriales que hay en naciones tras naciones en el planeta Tierra. Las potestades espirituales que hay en México son diferentes a las de Estados Unidos, son diferentes a las de Guatemala, son diferentes de una ciudad a otra ciudad. Las potestades espirituales demoníacas sobre Villahermosa son diferentes a las de Coatzacoalcos, son diferentes a las de Tuxtla Gutiérrez. Por eso Dios repartió la iglesia cristiana, bajo el poder del Espíritu Santo para confrontar los poderes de cada ciudad, de cada nación. Así que necesitamos conocer todos estos principios para poder entender lo que hoy vamos a explicar. En el Evangelio de Lucas dice la Escritura que Jesucristo llamó a 12 discípulos, se le llamaron apóstoles, y esta es la característica, el poder. Todo cristiano hoy debe caminar en ese poder. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, aquí habla del poder. ¿Cómo se va a manifestar el poder en los cristianos? Aquí está en Lucas 9, del 1 al 2.
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí tenemos el llamamiento del Señor Jesucristo a 12 personas, eran los apóstoles, y aquí está el entendimiento para qué es el poder. Dice aquí, sobre todos los demonios, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El poder que recibimos del Espíritu Santo, todo cristiano, hombre o mujer en la tierra, es para reprender las obras del diablo, es para confrontar las obras de Satanás, es para reprender enfermedades, es para reprender espíritus que perturban a las personas, perturban a las familias, perturban nuestras ciudades, perturban nuestras naciones. Jesucristo dijo, los envío a predicar el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios es el poder de Cristo, es el poder que se manifiesta cuando estamos reprendiendo al enemigo, las obras del enemigo, sanando a los enfermos. Así que este es el poder que Jesucristo dio desde el día que nació la iglesia cristiana, el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos encontramos cómo vino a nacer la iglesia, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Allí están los versículos que habla del nacimiento de la iglesia. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Y aquí el apóstol Pedro fue usado por el Espíritu Santo para dar el primer mensaje de evangelización a los reunidos en Jerusalén. Así que aquí dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. La iglesia no nació en debilidad espiritual. La iglesia no nació en la carne, nació en el Espíritu. La Biblia habla de que en la carne está el miedo, está el temor. Por eso cuando nos censuran, cuando nos amenazan para que no hablemos la verdad, para que no hablemos de la Biblia, para que no hablemos de Jesucristo, las personas que caminan en la carne se callan, las personas se amedrentan, las personas se atemorizan. Por eso necesitamos el poder, porque el poder trae todo lo contrario a la cobardía, trae la valentía. Dice la Escritura en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado en Jesucristo es el bautismo en el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, es el poder contra la cobardía, contra el miedo, el temor. Vamos a leer segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Pedro y Juan habían recibido este poder. Era el comienzo de la iglesia. Y encontramos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos cómo Pedro se levantó a explicar lo que había sucedido, explicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque las personas creían que estaban borrachas,
porque veían que las condiciones o el comportamiento era como de borrachos. Pero Pedro le dijo, ¿cómo vamos a estar borrachos si es la hora temprana de la mañana, son las 9 de la mañana? Lo que ha sucedido es algo similar, pero no igual. No es la borrachera que da el licor, no, es la borrachera que trae el Espíritu Santo, porque nos convierte en personas totalmente diferentes. Aquí el apóstol Pedro está explicando todo ello y dice la Biblia que en el capítulo 2, versículo 41 de Hechos, que recibieron la palabra del apóstol Pedro y fueron bautizados como 3,000 personas en ese mismo día. O sea que el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, después del mensaje que dio Pedro, se convirtieron 3,000 personas. ¿Para quién es este bautismo en el Espíritu Santo? Versículo 39 lo dice, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amigo, amiga, si tú estás viendo este programa, estás atento a la palabra, Dios te está llamando. No es casualidad, es Dios quien ha dispuesto tu salvación. Solamente Cristo puede transformar tu vida. En el cuerpo en que habitamos hay miedo y hay temor. Miedo a este virus que todavía anda en la tierra. Miedo a todo lo que se mueve. El hombre vive atemorizado. Necesitamos a Jesucristo. Jesucristo puede cambiar nuestra situación. Jesucristo viene a bautizarnos con el Espíritu Santo para que caminemos en su poder, en el poder que Él ejerció para vencer a el enemigo. Cristo mismo caminó bajo la unción del Espíritu Santo. En Hechos 10:38 dice la Escritura cómo Dios el Padre había ungido a Jesús de Nazaret. Jesucristo sigue ungiendo hoy para que caminemos en ese poder. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo es para confrontar las obras del diablo. El diablo es real, el diablo está en la tierra, así como el virus está aquí. Detrás del virus están fuerzas espirituales demoníacas que están ocasionando muerte en algunas personas. Por eso tenemos que orar y reprender la muerte. Todo esto es el trabajo del cristiano aquí en la tierra. Es el trabajo que debemos hacer todos los días. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de la palabra. La Biblia dice que el Señor Jesucristo había dado la gran comisión. En Marcos 16:15, Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo bajo el poder del Espíritu Santo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En el Evangelio de Mateo encontramos cómo Jesucristo habló proféticamente para los tiempos de hoy, siglo XXI. Estamos pronto a terminar la tarea de la iglesia. Es lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No hay ningún país donde no haya un cristiano. Hasta en la región más apartada del planeta Tierra encontraremos un cristiano allí. El evangelio se ha extendido y Dios ha permitido el avance de la tecnología de la comunicación. Hoy se habla del internet, se hablan de las redes sociales. Todo esto no es producto de la casualidad. Está registrado en la Biblia como profecía que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y los hombres correrían de aquí para allá, se comunicarían
Es el tiempo de la comunicación, pero toda esta tecnología, todo este avance de la sabiduría que Dios ha permitido es para que se predique la verdad, para que se hable de Jesucristo, para que la verdad se extienda por todo el planeta Tierra. Desde que comenzó la predicación del Evangelio, el diablo trató de censurar la predicación, o sea, de callar las bocas de los cristianos. Por eso en el siglo I, siglo II hubo tanta persecución, porque querían acallar a muchos cristianos. Hoy estamos en el siglo XXI, hay países donde hay persecución y estamos viendo cómo ahora quieren censurar todo lo que se tiene que decir. Así que vamos a ir a lo que sucedió en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, porque aquí es donde empieza la historia de Pedro y de Juan, y todo comienza con un milagro. El Espíritu Santo está con nosotros los cristianos para que hagamos milagros. Los milagros son de parte de Dios, pero Dios necesita recursos, necesita cuerpos, personas. Y aquí tenemos el cuerpo de Pedro y el cuerpo de Juan bajo el poder del Espíritu Santo para hacer un milagro que trastornó, sacudió un solo milagro, sacudió a toda la ciudad de Jerusalén. Este milagro tuvo que ver con una persona que era coja, lisiada desde su nacimiento. Más de 40 años, dice la Escritura, de edad tenía este hombre cojo. No conoció lo que es el caminar. Entonces, como no podía moverse por sí mismo, lo tenían que trasladar hacia la puerta del templo, la puerta que la Biblia habla con el nombre La Hermosa, o sea que era la entrada hacia el templo. Después entraría hacia lo que es el pórtico de Salomón, un lugar donde se reunían allí, donde podrían platicar las personas, pero las personas enfermas, los que estaban lisiados, los cojos, las personas que tenían alguna enfermedad, no podían entrar al templo. Tenían que estar fuera del templo pidiendo el recurso económico. Así que aquí encontraremos un milagro sorprendente, porque este hombre fue sanado bajo el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro y en Juan, y este hombre sano pudo entrar ya al templo. Entonces este milagro, 40 años todo mundo conocía a este hombre que no podía caminar, y de pronto empezó a caminar y subió hacia el templo. Entonces toda la ciudad se conmocionó, pero sobre todo los líderes religiosos y los gobernantes, y quisieron callar a el apóstol Pedro, porque Pedro aprovechó el momento oportuno de este milagro para predicar el Evangelio, para hablar de Jesucristo, porque le decían: en el nombre de quién estás haciendo esto, bajo qué autoridad tienes tú para hacer esto. No aceptaban el milagro. Entonces Pedro predicó de Jesucristo y profetizó. Allí está la profecía. Dice la Biblia que Pedro no solamente habló de este milagro que tiene una connotación profética, sino que habló de la profecía para los últimos tiempos. Aquí tenemos todo el pueblo reunido por este milagro. El apóstol Pedro predicó y profetizó. Vamos a ver la predicación de Pedro, Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 16. Es lo que hacemos los cristianos. Estamos hablando de Jesucristo, predicamos en los hospitales, predicamos en las calles, predicamos en los parques, predicamos en las casas, predicamos en cualquier lugar. Hablamos de Jesucristo. El diablo va a presentar oposición,
pero tú y yo, amigo, amiga, debemos caminar siempre bajo la llenura del Espíritu Santo como caminó Pedro y Juan. Hechos 3, 11 al 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro... Al pórtico de Salomón. Sí. La puerta, la hermosa, era la parte exterior del templo, pero ya habían entrado al lugar donde se reunían. Entonces allí estaban todos reunidos y fue Pedro quien se levantó, así como el día de Pentecostés, para dar su segundo mensaje de salvación. Sí, bueno, se llama la puerta, es lo que se llama la hermosa, que estaba dentro o formaba parte del pórtico de Salomón. Y bueno, se le decía la hermosa porque era una puerta muy hermosa. Sí. Según, bueno, de acuerdo al historiador Josefo, bueno, él habla de que esa puerta era de plata y revestido de oro. Por eso vemos Pedro y Juan, ¿no? Le dicen al cojo, no tenemos plata ni oro, no porque ellos no tuviesen, sino se estaban refiriendo prácticamente a la puerta. En otras palabras, hay algo mucho más hermoso que esta puerta, algo que vale más que el oro y la plata, y es tu sanidad. Así es. Para esto vino Jesucristo, a sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, y aquí estaban los discípulos de Jesucristo, Pedro y Juan. Así que tenemos el milagro y aquí Pedro está hablando de Jesucristo. ¿Podemos leer el versículo 16? Porque este hombre, bueno, cuando fue sano, ahí dice que saltó, danzó y prácticamente entró al templo, interrumpió el servicio porque Dios lo había sanado. Así es. Entonces, Pedro está ya explicando acerca de esta sanidad, predicando de Jesucristo. Hablar de Jesucristo es hablar de la vida milagrosa del Señor Jesús, es hablar de sus hechos, es hablar la verdad que hace libre a todo cautivo en la tierra. Así que aquí tenemos a Pedro predicando, versículo 16, 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La Biblia enseña que la fe viene por escuchar de Jesucristo, escuchar de la palabra de Dios, quien es Jesucristo. Cristo es el autor de la fe. Por eso aquí Pedro está diciendo, la fe que viene de Cristo le ha dado a este hombre su sanidad, porque él puso su fe en Cristo. Vemos cuando Pedro y Juan estaban entrando, porque ellos iban a entrar a la oración, cuando vieron al cojo. Era la misma hora cuando Jesucristo murió, las 3 de la tarde. Y bueno, ellos estaban entrando al templo, ven a este hombre cojo y le dicen al hombre, míranos. Y ahí dice la palabra que él estuvo mirándolos a ellos directamente, atentamente, dice la palabra, como esperando recibir algo. Por eso vemos, esto nos habla de la fe que este hombre tenía, que por ello fue sanado por su fe. Estuvo atento a lo que estaba hablando Pedro. Sí. Y Pedro hablaba la palabra de Dios, y la fe viene por la palabra. El cojo estaba escuchando la palabra que le llenó de fe. Sí. Y en la fe que venía por la palabra, recibió la sanidad. Sí. Es lo que dice el versículo 16. Sí, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que hay que explicar todo lo que sucede en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo espiritual. Dios trastorna todo lo que el diablo hace en la tierra, todo trabajo del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de la santería, del espiritismo, del satanismo. Viene el poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres para
trastornar toda obra del enemigo, para cambiar toda maldición en bendición, para que se establezca el reino de Dios. Así que para este propósito está la iglesia aquí en la tierra. Y la iglesia debe estar como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que Pedro aprovechó para hablar de profecía, porque Pedro, Dios lo usó para el primer mensaje de la iglesia, pero también para lo que sucedería al final de la iglesia. Los tiempos de hoy, los tiempos de este siglo XXI, acabamos de hablar de que estamos en el año 2021, sí, de hecho, es el tiempo donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Sí, de hecho, eso fue lo que habló, el primer mensaje que habló Pedro en el aposento alto, cuando estaban los 120 reunidos. Ese fue el primer mensaje, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue lo que habló Joel. Está en Joel capítulo 2, y aquí en Hechos también capítulo 2 empieza su mensaje hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Sí, Dios usó a Pedro para el primer mensaje de salvación, pero era un mensaje profético. Ya Joel había hablado del derramamiento del Espíritu Santo, y el derramamiento del Espíritu Santo debe permanecer en cada cristiano. Por eso en cada generación debemos estar enseñando. Si estamos en la generación del siglo XXI, debemos enseñar mucho del derramamiento del Espíritu Santo, porque está la clave contra el miedo, contra el temor, contra la inseguridad, contra la duda. El año pasado este virus trajo tanto miedo a las personas, tanto terror, personas que ya no... Depresión. Sí, mucha depresión. Las personas están muy afectadas. Entonces necesitamos explicarles todo lo que ha ido ocurriendo y la respuesta, la solución al problema. Y aquí encontramos la solución. Así que Dios usó a Pedro. Pedro es el hombre de Dios para ser usado para profetizar para los últimos tiempos. Y quisiera agregar también algo en cuanto a esa primera profecía que dio Pedro, porque ahí dice en la Biblia que mientras Pedro, ¿no?, y los 120 estaban recibiendo el Espíritu Santo, la gente se amontonó a las afueras, en la puerta, y los que estaban afuera pues eran tanto judíos como gentiles. Se cree que habían por lo menos unos 18 idiomas ahí entre gente que venía de fuera o que tal vez habían nacido en otro país, pero que se habían criado en Jerusalén o en Israel. Entonces, cuando ellos escucharon que algunos hablaban en lenguas, algunos pensaron de que a algunos se les recordó su idioma materno. Por eso decían, ¿cómo ellos saben el idioma de donde yo nací? Sí. O el idioma de mis padres, ¿cómo ellos sí lo saben? Y es ahí cuando el apóstol Pedro da esta palabra del derramamiento del Espíritu Santo, que va a ser sobre toda carne, tanto para judíos como gentiles. Sí, esta palabra profética empezó a cumplirse desde hace 21 siglos, pero el mayor derramamiento del Espíritu Santo está reservado para el final. El vino último es el mejor vino que Dios ha dispuesto para su pueblo, para los creyentes. Y estamos en esta generación del siglo XXI donde Dios está hablando, viene este gran derramamiento. Y aquí en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro está hablando de profecía para los tiempos antes de la venida de Jesucristo, de manera precisa. Hechos capítulo 3, versículos del 18 al 21. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Todos los que hoy somos cristianos, siglo XXI, estamos en el año 2021, comenzando una nueva década que puede ser la última década ya en cuanto a la iglesia cristiana. La iglesia comenzó hace 21 siglos en Jerusalén. Hoy la iglesia está repartida en el mundo entero. Jesucristo viene a recoger su iglesia, se le conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y aquí encontramos 4 aspectos de los tiempos últimos antes del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Número 1, Pedro dijo, hay que arrepentirse y convertirse a Dios. Los incrédulos no pueden entrar. Número 2, tiempo viene de refrigerio, es el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento que viene por medio de la oración. Número 3, tiempos de restitución de todas, hay que subrayar todas las cosas, todo lo que el diablo ha trastornado, ahora en el tiempo último todo será restaurado, será también restituido todo lo que el diablo ha robado. Así que estamos entrando a una recta final, puede ser en el menor y corto tiempo para el cumplimiento profético. Por eso la Biblia nos exhorta y el Espíritu Santo a que estemos velando y orando en todo tiempo. Y número 4, después de la restauración, Dios el Padre enviará a su Hijo Jesucristo por su pueblo. Esto lo profetizó Pedro y debemos por eso estar atentos a todo ello. ¿Hay oposición? Claro que sí. Siempre que se predica la verdad, el diablo que está en la tierra presenta oposición. Por eso vamos a ver la censura que tuvo Pedro y Juan. Número 1, inciso A. Pedro y Juan fueron censurados por predicar la resurrección de Jesucristo y fueron puestos en la cárcel 24 horas. No podemos entrar en mucho detalle, allí están los textos bíblicos para ir avanzando porque queremos llegar al final a ver la solución con respecto a la censura. Pedro y Juan fueron censurados para no predicar y todo fue por el milagro del cojo en Jerusalén. Entonces, la predicación de Pedro fue la resurrección de Cristo, pero estaban allí los saduceos que no creían en la resurrección y por eso lo atacaron, lo metieron a la cárcel, 24 horas en la cárcel. Al otro día lo sacaron, inciso B, por el milagro y la predicación del evangelio de Pedro. Se convirtieron 5,000 varones, dice la Escritura. O sea que la predicación de Pedro trajo a la conversión 5,000 varones. Inciso sí, ahí vemos de que cuando vino lo de Pentecostés fueron 3,000. Fueron 3,000. Y aquí fueron 5,000 por un milagro. Por un solo milagro. En 2 días, 8,000 personas fueron salvadas. Ese es el poder del Espíritu Santo, convenciendo de pecado y trayendo la respuesta a la salvación del pecador. Cuando alguien está obrando como Pedro y Juan, ellos simplemente dijeron, oro y plata no tengo, sino lo que tengo te voy a dar en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces ejercieron autoridad y poder contra la enfermedad, contra las obras del diablo, y el diablo quedó totalmente avergonzado y por ese milagro entonces multitudes se reunieron y Pedro predicó y 5,000 varones se convirtieron. Sí, igual también podemos ver de que por una señal, porque eso fue lo que también Jesucristo habló, ¿no? De las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces vemos que por una señal, aparte de la palabra, entonces trajeron 5,000 personas a ser salvadas en un solo día. Sí, así es. Vamos a ir analizando, son 5 puntos que tienen que ver con la censura en este pasaje
que tenemos en el libro de los Hechos. Inciso C, el concilio se reúne. El concilio formado ya por los gobernantes en Jerusalén y los líderes religiosos se reunieron y mandaron a llamar a Pedro y a Juan después de sacarlo de la cárcel. Y le dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fue lo que le preguntaron a Pedro. Inciso D, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió que en el nombre de Jesucristo de Nazaret el cojo fue sanado. Aquí Pedro está hablando de una manera directa acerca de lo que le preguntaron. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Pedro, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Aquí está, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No podemos confrontar la censura si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder para hablar, nos da valentía. Pedro estaba en la valentía dada por Dios. Entonces dice aquí que Pedro les dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Están dando testimonio de Jesucristo. Así que aquí encontramos la respuesta de Pedro, y dijo más Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro está hablando que es uno de los, con todo de nuevo. De los grandes también fundamentos que tenemos nosotros como iglesia. Así es. La salvación que vino por Jesucristo. Por Jesucristo, y debemos por eso hablar de Jesucristo en la oficina, en la calle, en la escuela, en donde quiera que estemos. Hablar de Jesucristo. Él es el único que puede ayudar a la persona. Viene la censura por hablar de Jesucristo, por mencionar su nombre, por estar hablando de la resurrección y por el milagro que se hizo, viene la censura. Número 1. Vieron todos el denuedo, la valentía. Denuedo es la valentía para hablar. Denuedo de Pedro y Juan. Que tuvieron agallas. Tuvieron las agallas necesarias, no se amedrentaron, no se atemorizaron ante las palabras del hombre. Número 2, los amenazaron. Como vieron de que Pedro y Juan no se amedrentaban, no iban a desistir. No iban a desistir, lo que vino fue la amenaza. Ante la impotencia del enemigo, empieza a amenazar. Entonces vinieron a amenazarlos para que ya no hablaran en el nombre de Jesucristo. Y número 3 dice allí que la respuesta que dio Pedro fue obedecer. Vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Primero se obedece a Dios antes que a todo ser humano en el planeta Tierra. Y número 2, no se puede callar. No podemos callar la verdad. Pedro y Juan eran testigos, caminaron con Jesucristo, vieron los milagros de Cristo. Ahora Pedro y Juan eran usados bajo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros y no se podían callar. Ningún testigo de Jesucristo puede callarse de lo que Jesucristo ha hecho y seguirá haciendo si estamos trabajando para el Señor. Y como vieron estos hombres, como vieron de que ellos no doblaban las manos, lo soltaron, pero todavía bajo amenaza. Así que se fueron de allí. ¿Hacia dónde? Esto es importante porque aquí ya viene la solución. Pedro y Juan convocaron a la oración. ¿A dónde vamos cuando nos amenazan? ¿A dónde vamos cuando están tratando de que callemos y no hablemos el Evangelio de Jesucristo? ¿A dónde debemos ir cuando no quieren que nosotros estemos hablando de sanidad, de estar reprendiendo enfermedades? Pedro y Juan fueron a la oración. Todo eso está allí. Los capítulos 3, 4 y 5 del libro de los Hechos registran todo ello.
Y número 1, este es el proceso de la oración. ¿Qué fue lo que hicieron en la oración? Y es lo que debemos hacer. Número 1, le dieron la gloria a Dios. Reconocer que el único que puede transformar y cambiar las circunstancias es Dios. A Él sea toda la gloria. Número 2, presentaron el problema de la censura. Pedro y Juan hablaron de acuerdo a lo que estaba ocurriendo y lo que está registrado en la palabra de Dios. Y solicitaron, esta fue la petición, solicitaron que tuvieran valentía para seguir predicando a Jesucristo a pesar de las amenazas. Jesucristo habló de que había oposición a la predicación del Evangelio. Jesucristo dijo, les van a aborrecer porque a mí me aborrecieron. El mundo no va a querer oír la palabra de Dios, no va a querer oír la verdad. Pero cuando nosotros estamos orando, lo que Dios va a mandar es al Espíritu Santo. Pedro pidió de nuevo para seguir predicando y sanando. La respuesta de Dios, dice el versículo, vamos a leer Hechos 4:31, allí está la respuesta de Dios y es la respuesta para este año 2021 y esta década que está comenzando, porque la censura está comenzando y se irá incrementando. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí está. Pedro pidió, Juan pidió en oración denuedo. Ellos no pidieron más que el poder para hablar de Jesucristo. Y dice la Biblia que el lugar donde estaban orando tembló. Dios abrió los cielos y derramó el poder del Espíritu Santo, dándoles denuedo para seguir predicando el Evangelio. ¿Allí terminó todo? No, amigo, amiga. Si seguimos leyendo en estos capítulos, vamos a ver que Pedro y Juan empezaron a hacer milagros tras milagros. Dice la Biblia que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y molestó esto más a los líderes religiosos y a los gobernantes de Jerusalén. O sea que se enojaron más. Y dice la Biblia que los volvieron a meter presos. Así que Pedro y Juan solamente oraron, recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el denuedo y siguieron sanando, liberando. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es el mismo pórtico donde después del milagro del cojo, allí Pedro dio el mensaje. Así dice la Biblia que empezaron a traer los enfermos. Sí, vemos también, quiero leer lo que dice el 4, el 33, ¿no? Ahí dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 4:33. Aquí vemos que el denuedo les dio gracia, sí. La gracia les dio la autorización para soltar el poder de Dios, y entonces sí, hicieron muchos milagros y señales en el pueblo, y Dios se manifestó poderosamente a través de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Juan. Así es. La enseñanza que es bueno tener presente, sobre todo para este año 2021, porque estamos viendo cómo hay tantas amenazas para que la gente se calle. No, Dios es Dios de libertades. Y aun cuando estuvieron de nuevo presos, bueno, y Dios usó a otro varón para soltarlos, ¿no? Como Gamaliel, quien fue el maestro del apóstol Pablo después. Eso fue ya después. Gamaliel, él dijo, ¿será que nos estamos oponiendo a Dios? Porque si esto es de Dios,
estaremos... Sí, las obras los están justificando. Así es, estaremos luchando en vano. Entonces, si dijo Gamaliel, si es de Dios va a perseverar y si no es de Dios va a menguar. Pero sucedió que esto siguió avanzando porque era de Dios. Y Dios envió también a sus ángeles para sacar a Pedro y Juan de la allí tenemos en el capítulo 5 ya la activación de los ángeles porque fueron puestos en la cárcel y un ángel los libertó de la cárcel. Son milagros. Y mientras la iglesia estuvo orando por ellos. Siguió orando la iglesia, siempre orar. Orar es importante, orar, ayunar y estar profetizando o estar haciendo guerra espiritual ahora que tenemos esta enseñanza para reprender las obras de las tinieblas. Así que el denuedo vendrá, la valentía vendrá, el poder del Espíritu Santo se manifestará en aquellos que oran, aquellos que están confiando siempre en las promesas de Dios. Así que continuemos orando y confiando en la palabra de Dios y sobre todo bendiciendo a mucha gente que no conoce de Jesucristo. Muchos no conocen más que religión. Cristo no es religión, es poder. Es el poder que nos libera, es el poder que nos sana, es el poder que nos transforma. Por eso, amigo, amiga, ¿quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres recibir ese poder? Solamente en un acto de fe lo puedes hacer y en este momento yo te invito a que lo hagas. Tú puedes repetir con tu boca la siguiente declaración de fe. Es un acto de fe. Repite después de mí: Señor Jesucristo, he oído de ti y lo creo. En este momento decido recibirte en mi corazón, en arrepentimiento de todos mis pecados. He sido incrédulo, he pecado, perdóname. Y creo que en este momento la sangre que derramaste en la cruz viene sobre mí a limpiarme de pecado. Creo en el poder de tu sangre, en el poder de tu resurrección y con mi boca ahora te confieso como el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta declaración de que Jesucristo ahora es tu Señor, entonces ya eres salvo, dice la Biblia. Ahora tienes que buscar la ayuda de lo espiritual para recibir el bautismo en el Espíritu Santo y empezar a leer la Biblia y conocer a profundidad acerca de todas las promesas que tienen que ver con sanidad, promesas que tienen que ver con prosperidad, promesas que tienen que ver con la paz en la familia, el matrimonio, todo tipo de promesas que están para los que han creído en Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Tenemos algunos saludos? Sí, bueno, la Red Apostólica Maranata y nosotros como familia nos unimos para felicitar a Paola Virginia Tax López por su cumpleaños el día de mañana, mi hermana, que Dios la bendiga, y también se une a esta felicitación la familia Canto Trinidad. Al igual, la Red Apostólica Maranata se une para felicitar a Lisbeth Valenzuela López por su cumpleaños, allá en Paraíso, que Dios la bendiga, a ella y a su familia. Bien, tenemos saludos para Esther Virginia, María del Carmen, Díaz Morales, Virginia Morales, que bueno, nos están viendo el programa, y al pastor Otilo le envían felicitaciones por su cumpleaños. Muchas gracias. De Comalcalco, la familia Vázquez Peña nos envía saludos. Muchas gracias, bendiciones. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Héctor Ayala nos envía saludos, al igual de Tuxtla, la familia Medina de los Santos también. Muchas gracias por sus deseos, que Dios los bendiga. De Villa de las Flores en Chiapas, la familia Noriega Morales también nos envía bendiciones, les gusta mucho el programa, muchas gracias. De aquí de Villahermosa, Manuel Antonio Álvarez nos envía saludos. José Solís también nos envía saludos, muchas gracias. Y también de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Manuel Ferrera
nos envía también saludos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias por sus saludos. Que Dios los bendiga a todos. Así es, nuestras bendiciones a todos ustedes, y quiero aprovechar también para saludar de una manera especial a mi hija Paola Virginia. Damos gracias al Señor por la vida de ella. Dios ha sido bueno con nosotros, mi esposa y un servidor. Fuimos llamados a servirle al Señor en un ministerio matrimonial y fuimos ungidos como una familia sacerdotal. Todo lo que hoy podemos enseñar, predicar, ha sido por la enseñanza dada por el Espíritu Santo a nuestra familia. Doy gracias al Señor porque Dios es Dios de la familia, Dios restaura, Dios sana, Dios libera, Dios sigue estando salvando la familia. Gracias ahora por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Mañana a las 12, servicio online. Bendiciones. 12 del día mañana, online.